Esta es una nueva entrega de Pegadia Podcast con nuestros anfitriones, el pastor Juan José Binet y su esposa Madeline Tamayo de Binet. Siéntase cómodo y disfrute en los próximos minutos de una plática informal desde una perspectiva bíblica, pero templadamente instructiva y reflexiva sobre diversos tópicos de actualidad, cubriendo el área emocional, espiritual, familiar, matrimonial y social. Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Hola Ángela, buenos días. ¿Sabes Buenos qué? días. Te tengo buenas noticias. ¿Cierto? Estuve estudiando la Biblia y me topé con dos versículos claves que hablan de cómo yo salir de mis achaques y de mi condición física. ¿Verdad? Sí, uno de ellos es el texto que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete a otro lado y se movería. El otro texto es Sí. el que dice que la oración de fe sanará al enfermo. Tú sabes que yo soy súper achacoso, tengo muchísimas cosas y por fin ya yo, que me considero un hombre de fe, voy a orar con fe y yo sé que de inmediato, instantáneamente, todos mis achaques van a desaparecer porque yo voy a orar con fe. Sí, yo creo en la palabra también, creo que Dios tiene poder, pero también creo que a veces Él quiere en tu vida otra cosa, es decir, que tienes que valorar diferentes cosas. Sí es bueno que tengas fe, sí es bueno que ores, sí es bueno que creas, pero quizás haya otras alternativas que el Señor quiere en tu vida. Por ejemplo, visitar a un especialista. Recuerda que Él les da sabiduría a los hombres también para que traten tus enfermedades. Esa es una. Pero la otra, también revisarte tú y revisar la Biblia, a ver qué es lo que Dios quiere quizás con una de tus achaques o tus enfermedades. Fíjate, qué interesante. No se me había ocurrido ese enfoque. Wow, interesante. Creo que hasta sería un buen tema para un podcast, ¿no? Sí, claro. Wow. Hola, queridos seguidores de Pegadia Podcast, aquí con una nueva entrega como de costumbre. Buenos días, ¿cómo estás, Buenos Madeline? días, muy bien. Qué linda estás hoy. Gracias. Sí, la verdad es que Dios es bueno, ¿verdad? Sí, muy bueno, Qué claro que bueno, qué sí. bueno. Por eso estamos entusiasmados para esta nueva entrega y tenemos un tema que consideramos interesante para el día de hoy. Yes. El tema podrá ser también un poco controversial y escabroso, pero el título es Cuando la gracia de Dios es insuficiente. Insuficiente. Ouch. Uh, Oye, ¿cómo es eso de que la gracia de Dios es insuficiente? Como que es antibíblico, ¿no? Porque claramente lo lógico es que la gracia de Dios basta, es suficiente. Entonces, ¿qué ujú, queremos decir cuando decimos que la gracia de Dios es insuficiente? Bueno, la verdad es que estamos asumiendo que algunas personas, algunos creyentes, llegan a un punto de desesperación en el que piensan que Dios no ha sido del todo condescendiente o benévolo o ujú. compasivo con ellos y como seres humanos normales, por supuesto, tienden a frustrarse o a decepcionarse o a hasta cuestionar a Dios. Sí, Y está bien, yo confieso que también en algunos casos también he cuestionado a Dios en algún momento. claro. Así es que lo que vamos a hacer y nuestra intención es sencillamente dilucidar y ver cuáles son las razones o cuáles son específicamente algunos motivos por los cuales podemos llegar a ese extremo de pensar Exacto, que la pensar. gracia de Dios no es suficiente para nosotros o que no ha actuado en el momento en el que hemos querido y específicamente cuando se trata de enfermedades, cuando se trata de situaciones de salud que algunas veces nos Ujú. desesperamos y nos preguntamos por qué Dios no va a querer sanarme o por qué yo he orado Ah, y he orado con fe,
como vimos en la primera sesión cómica. Sin embargo, Dios no contesta o no termina de Ujú. responder, ¿verdad? Todos Sí. creo que en algún momento u otro, honestamente hablando, nos hemos visto en situaciones en las que Ujú. cuestionamos a Dios de alguna manera u otra o nos preguntamos qué sucede que mi oración no está siendo contestada. Así es que vamos a hablar un poquito de eso porque sé que tal vez es más común de lo que nos imaginamos. Y la verdad es que otra vez nuestro título tiene que ver con o está basado en 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9, y voy a leer textualmente lo que escribe el apóstol. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y dice el versículo 10 incluso, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, ¿verdad? Amén. Súper interesante la manera en que el apóstol Pablo lo pone. Es lo que yo le llamo paradojas. Una paradoja es algo aparentemente contradictorio. En Exacto. otras palabras, lo lógico, el sentido común, es que la debilidad es algo incómodo, es algo para rechazar, es Ujú. algo que no es natural, es algo a lo cual el ser humano no se acostumbra, no nos Exacto. acostumbramos. Entonces, ¿por qué querrá Dios que esa debilidad, que esa enfermedad se mantenga con nosotros? Interesante. De eso se trata otra vez el podcast y queremos dilucidar alrededor de eso para poder traer bendición y iluminación a muchos. Sí. ¿Por qué Pablo, no consideramos el contexto por falta de tiempo, pero por qué Pablo dice que oró al Señor para que quite de él un aguijón, así le llama, un aguijón en la carne? 3 veces oró Pablo para que Dios le Ujú. respondiera a su oración. Y Interesante. sin embargo, la respuesta que Dios le dio no era la que él esperaba. Es interesante y uno se pregunta, pero estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sirvió a Dios, se esmeró, se sacrificó, sufrió, estaba haciendo la obra de Dios, estaba sembrando la semilla del evangelio por diferentes Ujú. continentes, en embarcaciones frágiles, en naufragios. El apóstol atravesó muchísimas circunstancias, tal vez más que nadie. Ujú. Y si había alguien, humanamente hablando, Madeline, que tenía el derecho, si se puede así decir, Sí. de ser sanado porque estaba trabajando y sirviendo a Dios, era el apóstol Pablo. Sin embargo, la respuesta contundente y sorpresiva en este texto que acabamos de leer es, bástate mi gracia. En otras palabras, Mm. aprende a vivir en la condición en la que te encuentras, porque yo tengo un propósito en eso. ¿Qué te parece? Wow, sí, amor. Es una Wow. respuesta bien fuerte y a veces podríamos decir que hasta contradictoria. Contradictoria. Es decir, porque en todo momento en las iglesias, desde que somos pequeños, nos están diciendo, ora más, si oras vas a tener respuesta, es decir, si pides, se te dará, si preguntas, se te dirá. Es decir, sabemos que es cierto porque la palabra lo dice, pero también sabemos, amor, por otros textos, de que no siempre la respuesta va a ser la que uno quiere. Ahí está. Por ejemplo, también en las iglesias muchas veces cometemos el error de que le decimos a las personas, si tienes fe, como decías tú ese versículo, que es muy Esteban. cierto, como un grano de mostaza, le dirías a esos montes, muévete y se van a mover. Sí. Entonces, si no recibes es porque tienes falta de fe, por ejemplo. Si solamente, si oraste, pues solamente confía y espera en Él. Muchas personas incluso que por eso tocamos en el preview ese punto, no vayas al médico, no hagas nada, no te tomes la medicina, tira la medicina por un tragante, porque si tú tienes fe y confías, oraste,
tienes fe, confías, vas a obtener la respuesta de Dios y no necesitas a más nadie. Eso también es un punto extremista. Otro, Dios tiene control. Y es cierto. Es decir, todos estos puntos que yo he citado son ciertos y están en la palabra. Y sabemos que el Señor lo dice, pero tenemos que ir más profundamente, no solamente de una manera triunfalista, con una fe que llega a tocar al fanatismo. Es decir, como siempre nosotros hablamos, tenemos que tener un balance y tenemos que saber aprovechar en el tiempo y el momento en el que estábamos. Durante el desayuno, amor, tú me comentabas de que Pablo le había recomendado a uno de los discípulos, al doctor de los discípulos, es decir, y le dijo, ve a él porque estás teniendo problemas de estómago y él le recetó ciertas cosas. Es decir, que ellos también usaron la ciencia y yo creo que Dios les da a la persona la inteligencia para tratarnos, así le da a los médicos su misión para nosotros en este momento. Es decir, si es buena la fe, si es buena la oración, no invalidamos que Dios hace milagros y que a veces los hace instantáneamente, pero por otro lado tenemos que ser un poco más profundos y pensar qué quiere Dios con ese Así es. aguijón que nosotros tenemos, por así llamarlo. Así es. Dios siempre tiene un propósito. Dios es un Dios de propósitos y algunas veces, aunque no entendamos la Ujú, razón o el motivo por el cual Dios nos está sometiendo a cierta prueba, Él está exacto. en control. Y como Él está en control, Él sabe mucho mejor. Saben que precisamente este texto en 2 Corintios 12:9, donde Pablo tiene que someterse, tiene que admitir que Dios tenía un plan diferente. Ujú, Cuando Dios mismo, de la boca de Dios sale lo de bástate mi gracia, hay muchas cosas ujú, implícitas o muchas implicaciones en eso. sí, Una de ellos es que aunque estemos atravesando por una enfermedad, por una situación difícil, Dios ha prometido acompañarnos en esa circunstancia. Eso es lo que significa sencillamente, bástate mi gracia. La gracia es el favor no merecido de Dios en el que exacto, aunque no lo merecemos, Él está presente. Eso exacto. significa que en mi enfermedad Él está presente. No es que Él se ha alejado, no es que Él la ignora, no es que es del todo negativa, sino que aún en la enfermedad Dios puede tener el propósito múltiple de que otros vengan a Él o vengan a Cristo por causa Ujú, de mi enfermedad. Suena exacto. paradójico, ¿verdad? Sí, Es posible que Dios tenga el plan de que mi familia se haga más sensible, no solo a mí, sino también a las cosas espirituales, porque estoy postrado en cama. Y hasta que ellos no vengan a sus sentidos, es decir, hasta que sus ojos espirituales no sean abiertos y entiendan que Dios tiene un propósito en todo ello, yo seguiré en cama, yo seguiré postrado, porque la única manera de que ellos puedan recapacitar, reaccionar, venir a Cristo es por causa de mi enfermedad. Interesante, ¿no? probable, sí. Te decía que es profundo, que no podemos irnos por encimita y a veces te cuento que yo tenía familias que decían, yo tengo fe y yo creo y yo voy a pedirle a Dios Como y yo decía estoy Esteban seguro. en el preámbulo. Exactamente. Y yo estoy segura que eso va a suceder porque yo lo creo, es decir, en mi corazón yo lo creo y yo creo en Dios y yo creo en su poder omnipotente. Y eso es verdad, Sí, pero a veces por la falta de conocimiento, amor de la palabra, el mismo pueblo de Dios estamos dañando a la misma congregación o al mismo pueblo de Dios porque le estamos poniendo una sí. presión que el Señor no nos está poniendo, es decir, que nos está haciendo claro en la palabra. Por ejemplo, cuando decíamos que la gente dice, ora más, te estás haciendo sentir como creyente insuficiente, porque no estás recibiendo, a lo mejor podemos decir una enfermedad, a veces una situación de pareja, a veces una situación de familia, con los hijos, eh, situaciones que no están en las manos de nosotros y de verdad oramos y de verdad estamos de rodillas haciéndolo, pero sin embargo no lo conseguimos y cuando no lo conseguimos la gente si vamos a la congregación, no, pero es que tienes que orar más. Y esa persona llega a sentirse insuficiente psicológicamente. Esto puede
constituir una represión emocional, amor. Claro, Y la persona puede llegar a sentirse triste, puede llegar a negar su situación o su trauma por causa de que, pues, ¿qué van a decir de mí? Entonces yo no soy una persona, un creyente que Dios escucha, ¿eh? Dios no me, es decir, algo me está faltando que no, y realmente no es así, realmente es una persona íntegra y simplemente, como dice la palabra, bástate mi gracias. Y puede llegar incluso hasta una disociación religiosa, es decir, en el sentido de que, bueno, entonces yo quién soy, a cuestionarse su propósito, su vida espiritual y demás, y simplemente no es así, sino que no todo tiene una respuesta inmediata. correcto. Todo eso a lo que tú te refieres y los ejemplos que nos estás dando es en el aspecto particular de que cuando una Ujú, persona espontáneamente ujú, se pronuncia y dice, la gracia de Dios parece que no es suficiente para mí, para mí. no es necesariamente para condenar. Es decir, no debemos condenar Exacto, a esa persona porque, como yo decía, hasta yo en algún momento he cuestionado a Dios. exacto. No es el momento de señalar con el dedo y decir, no estás orando suficiente, por eso es que Dios no te sana porque no tienes suficiente fe, Dios no te sana. O sea, que algunas veces no se trata de cosas que el individuo tenga que hacer o en la que tenga que esmerarse para que venga un cambio drástico de Ujú, salud en su vida, sino que, como estamos tratando en el tema, sencillamente se trata de que Dios tiene otro plan. exacto. Dios tiene un propósito. No se trata de ser más espiritual, no se trata de leer más la Biblia muchas veces, no se trata muchas veces de orar más, sino de saber que Dios está en control. Ajá, Un ejemplo clásico, Madeline, que tenemos es el caso en el Getsemaní, cuando precisamente Jesús fue a orar con sus discípulos ujú, y resulta que allí él ya puede comenzar a percibir lo que viene exacto. y viendo el sufrimiento que le esperaba, es decir, el calvario que le Ujú, esperaba, como decimos, dice la escritura que comienza a sudar como grandes gotas gotas de de sangre, sangre. Y en esa angustia, definitivamente una situación muy angustiosa, profunda. él ora a su padre y le dice, Padre, si te es posible, Ujú, pasa de mí este cáliz, pasa de mí esta copa. En otras palabras, este trago amargo que me espera. ujú, Y lo interesante, Madeline, es que él, siendo Dios, pero también siendo hombre, muestra ujú, la misma sensibilidad emocional que mostramos tú y yo y que muestra cualquier persona. En otras palabras, exacto. Jesús se mostró humano y al mostrarse humano, él quiere evitar el sufrimiento, por supuesto, Lógico. ¿A quién le como gusta? todos nosotros. Y por Le eso gusta. ora y dice, Padre, tú puedes quitarme esta carga y este dolor. Ujú, Si te es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, él exacto. mismo está consciente de que Dios está en control, de que Dios tiene un plan y sabemos que ese plan era la redención de toda la humanidad. Y él mismo se responde y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué Exactamente. ejemplo, ¿verdad? Tenemos en Jesús. ¿Eh? Sí, tremendo. Y eso a veces se aplica en la vida particular. Yo una vez te contaba que tuve una situación bien seria de salud en mi natal Cuba, Mm, sorpresiva, es decir, yo estaba trabajando, caminando, haciendo todas mis cosas normales como siempre, y me vi varios hematomas en mi cuerpo wow, y me asusté de eso wow, y dije, voy al hospital y cuando llego estaba con mis plaquetas muy, 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 muy bajitas. Eso significaba eh, que wow. probablemente fuera una leucemia, que probablemente fuera un lupus. Y no te niego, amor, me asusté muchísimo porque yo tendría 25 años, era una niña. Y yo dije, oh Señor, estoy en esta situación, comencé a sentir lo normal que puede sentir una persona cuando enferma eh, Sí, sorpresivamente y comencé a sufrir, oraba, pero me sentía de verdad, amor. Yo te conté que yo llegué a sentir
el frío del sepulcro, te lo Fuerte, juro que lo llegué a sentir fuerte. y eso significa que es una especie de depresión y no era porque yo no tenía fe, yo estaba convencida que el Señor podía hacer grandes cosas. Y esa noche que yo sentí eso, yo le pedí al Señor, fue una oración muy similar, Señor, si es posible, tú me puedes Si es sanar. tu voluntad. Yo creo en tu voluntad de que tú me puedes sanar. Pero si tú no quieres o si tú has decidido que este sea ya mi final, pues en tus manos me pongo y ayúdame a pasar por esto. Ujú. Amor, yo recibí una respuesta inmediata. Exacto. Enseguida una llamada del doctor que me dijo, despreocúpate, no tienes ninguna de las enfermedades que pensábamos y lo que tienes es curable y si te cuidas no hay ningún problema para tu vida. Puedes hacerla normal. Entonces, es importante saber eso. A veces Dios quiere, y ahí yo entendí que hasta, como tú dices, hasta que yo no hice la oración, Señor, es decir, de entrega, Señor, si es posible, pasa de mí esto, cúrame, yo sé que tú tienes, es decir, reconocí en Él quién Reconociendo. era Él. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, lo reconocí, pero también le dejé la libertad. Exacto. Señor, si es posible, si tú quieres, si es tu voluntad, que yo salga de aquí, pues sácame de aquí. Y si es tu voluntad de que esta va a ser el modo en el que yo me voy a despedir de este mundo, aún cuando tengo una niña pequeña, aún cuando tengo una vida por delante, pero si esa es tu voluntad, yo estoy aquí también para aceptarla. Tremendo. Esa es la actitud correcta, yo creo. Sabes, Madeline, también que aunque estamos hablando específicamente de enfermedades, pero Exacto. también el tema también puede abarcar, o de hecho Ujú, abarca, ujú. cualquier tipo de dolor o Sí, sufrimientos en general, que sí, hay sufrimientos que no son necesariamente enfermedades, pero sí sufrimientos que nos agobian y quisiéramos que Dios nos lo quite de nos lo encima. quite, Pero exactamente. ahí vuelve otra vez la respuesta, en algunos casos, en muchos casos, que te Ujú, baste con mi gracia, que te baste con mi favor, que te baste con mi acompañamiento en tu momento de dolor y de sufrimiento. Sabes que lo de sufrimiento podemos ver en las escrituras que efectivamente ujú. es también plan de Dios. Paradójico, pero también el sufrimiento, el dolor es plan de Dios. Un ejemplo clásico lo tenemos en Job. Job es, ustedes conocen la historia seguro, están familiarizados con ella, donde efectivamente Job tenía riquezas, tenía mucha prosperidad, de repente lo pierde todo porque Ujú, sencillamente Satanás lo prueba, Dios le da permiso, le da autorización y ujú. de todos modos la bendición es que Job termina atravesando Reconociendo. la prueba, Ujú. reconociendo que Dios tenía propósito en ello y luego Dios lo recompensa. Pero vemos que un hombre justo sufre. Hay un título Sí. que también ha sido el título para muchos libros y muchos sermones, y es ¿por qué sufren los justos? Y en Job vemos la respuesta que Dios nos da de que no siempre Dios querrá librarnos del sufrimiento o del dolor, porque Él tiene un plan y algunas veces ese plan va mucho más allá de nosotros Que mismos, nosotros mismos. porque tiene que ver con una lección aún para otros. Entonces, tenemos que ampliar nuestra visión y entender que no siempre se trata de nosotros mismos, sino Ujú. que Dios tiene un plan que se extiende a otras personas que pueden ser familiares nuestros que necesitan acercarse a Dios o venir a Cristo a través de eso. Hay un texto en las Escrituras que precisamente Ujú. dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Wow. Lo que Jesús está anticipando y claramente está diciendo es, no habrá manera de librarse de las aflicciones. Estamos en el No mundo. habrá manera de librarse Ujú. del dolor. No habrá manera de librarse del sufrimiento. Eso es parte del paquete, es parte de la vida terrenal, Exacto, de ser humanos de carne y hueso. exacto. Ya eso automáticamente representa dolor. Yo con apenas darme un par de palmaditas, amor, Se puedo hace sentir, rojito. fíjate, puedo sentir de inmediato el ardor. Y eso es con un par de palmaditas que yo mismo Ujú. voluntariamente hago
porque es que soy de carne y hueso y eso ya automáticamente implica dolor. Mira cómo se pone colorado con apenas un par de palmadas. Solo un ejemplo para que vean que siempre habrá sufrimiento, siempre habrá Sí, dolor, siempre habrá accidentes, siempre habrá caídas, siempre habrá sangramiento de alguna manera u otra. Entonces, lo que hay que hacer en un sentido es adaptarse a esas circunstancias. No fíjate, necesariamente ser fatalistas, exacto, no necesariamente entender que nos merecemos el castigo. No, no se ujú, trata de merecerlo. Es que como es parte del paquete, entonces lo que hago es ponerme en manos de Dios y decir, Señor, si tú lo permites, que sea tu voluntad. Señor, exacto, tú sabrás cuándo. Señor, estoy en tus manos. Esa es la actitud. Señor, de ti dependo. exacto. Ayúdame a depender de ti en esta prueba que estoy atravesando, en este dolor que Ujú. estoy atravesando. Que me baste tu gracia. Exacto. ¿No crees? Sí, amor, yo pienso que tenemos que pensar en su soberanía, es decir, Él decide qué hacer y cómo hacer, porque Él tiene la capacidad de ver más allá de nosotros mismos. Ahí está. Y también tenemos que saber y reconocer nosotros nuestros sentimientos y los sentimientos de las personas que están alrededor. No juzgar a las personas. Por ejemplo, tenemos un caso muy interesante en la Biblia que es el de el profeta Elías. Ujú. Amor, Elías tuvo pensamientos suicidas Sí. después de tener una victoria grande, de haberse agotado tanto, porque somos humanos y tenemos que reconocer que nuestro cuerpo se agota. Y huyendo de Jezabel también. Exacto. Entonces, en ese momento él dijo, Señor, quítame la vida. Prefiero morir ya. Sí. Ya quiero descansar. Hay personas que han comentado eso, amor. Mm. Ya yo prefiero, ya es tanta la lucha de este mundo, es tanto la traición, es tanto lo que he tenido que pasar, es tanto lo que he tenido que luchar, que preferiría ya descansar. Lo he escuchado, amor. Entonces, cuando tú vienes a analizar psicológicamente, profundamente, eso es un agotamiento espiritual ya tan grande que no nos podemos separar de eso, pero el Señor está ahí. Y si Exacto. vemos en ese pasaje de Elías, vemos como el Señor lo alimentó, lo mandó a dormir, Ujú. lo mandó a descansar, es decir, a reponerse de ese momento que le había pasado para entonces levantarlo espiritualmente y Sí. sostenerlo como él siempre lo hizo, como estuvo ahí para él. En el capítulo 19 de Primero de Reyes, precisamente. Sí, interesante. Buen ejemplo de lo que es aprender a descansar en el Y Señor. a reconocer tus sentimientos. Y a reconocer, sí, en otras palabras, sin autorreprimirnos, ni permitir que otro nos señale y nos Exactamente. diga, como decíamos al principio, eso es falta de fe, eso es No, porque no crees, eso es no. porque no estás leyendo suficiente la palabra y la enfermedad por la cual estás atravesando es porque te la mereces, Pecado de tus es padres, pecado de tus padres o tuyo. es porque Dios te está castigando. No, no toda enfermedad Mm, o prácticamente ninguna enfermedad es castigo de Dios. Es sencillamente circunstancias que tienen que ver con el hecho otra vez de que somos de carne y hueso exacto. y que mientras estemos en este cuerpo, la palabra le llama cuerpo corruptible, hemos sido creados como vasos de barro, dice la escritura. Por supuesto, vamos a sufrir todo esto hasta que finalmente podamos nuestros cuerpos ser redimidos, que es nuestra gran esperanza, Claro. y que al ser transformados, ya este cuerpo de humillación nuestra será ascendido, promovido, trascendido, y así entonces finalmente ya no habrá, como dice la escritura, no habrá más dolor, no habrá más muerte, porque ya las primeras cosas, dice Apocalipsis, ya han pasado. De eso se trata, de la actitud correcta. Siempre hablamos y queremos hablar de pozos de equilibrio, Exacto. pozos de cordura, pozos de balance en el que evitamos los extremos. Y como hemos dicho repetidas veces en muchos de nuestros podcasts, todos nuestros podcasts siempre tendrán que ver con venir a un punto medio, venir al equilibrio. Exacto. Todos. En otras palabras, siempre habrá un pero o siempre habrá razones para ver las cosas desde otro prisma, desde otra lente. Sin embargo, aunque sí es cierto
De todos modos, vamos a la palabra y la palabra es ese balance y ese equilibrio en el que podemos ver que Dios permite ciertas cosas que nos duelen, pero a la misma vez vemos un Dios amoroso, un Exacto. Dios que tiene un plan, un Dios misericordioso, un Dios que nos acompaña y ha prometido que Eso es estará importante. todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él es, a través del Espíritu Santo, lo que se le conoce como el paracletos. Un paracletos es uno que acompaña, que está al lado nuestro en nuestros momentos difíciles, cuando más lo necesitamos. Por eso él le Claro. dijo a los discípulos, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si él está con nosotros, no importa que sea a través de enfermedades o de sufrimientos que tengamos que atravesar ese mar, ¿verdad? De aflicciones o de tribulaciones, porque Él nos acompaña. Es como cuando los discípulos también de repente, tú recordarás la escritura cuando estaban en el mar de Galilea y de Ajá. repente vienen las turbulencias y los discípulos dicen, Señor, casi reprendiéndolo, ¿no ves que hay una tormenta y tú durmiendo? Decimos los dominicanos, cogiéndolo suave y amarrando la chiva y asando batatas a la misma vez. Y Jesús realmente luego calma la tempestad. ¿Y qué lección les da? Y les dice, se les olvidó que yo estoy con ustedes Exacto. y que yo soy Dios y que yo soy el Dios de milagros y, ¿verdad? Calmó la tempestad. En otras palabras, Dios pudo haber evitado o Jesús pudo haber evitado la tempestad, pero Él la permitió Y los dejó sufrir un y poquito. los dejó sufrir un poquito, ¿verdad? Y finalmente Él calma la tempestad, porque ese siempre es en lo que desemboca todo. Dios tiene Un un plan, propósito. un propósito, Él es bueno y al final, luego dice la Escritura que nos coronará, nos dará esa corona de justicia, esa corona, como Pablo dice, he guardado la fe, por lo cual me está guardada. Eso significa que aunque el camino es difícil y pedregoso, Madeline, aunque Ujú. tendremos que sufrir, no debemos orar, si se puede decir así, para que Dios nos libere o evite que tengamos que atravesar por ese mar tempestuoso, porque muchas veces ese mar tempestuoso es el único elemento que Dios puede usar para hacernos madurar. Oye, qué interesante eso. Sí, Es el único elemento que nos va a llevar a también ser ejemplos para otros, incluyendo nuestros hijos, nuestros niños. Ellos van a aprender por el ejemplo. Y si ven que mami y papi se rajan, si exacto. ven que mami y papi todo el tiempo están tratando de evitar circunstancias difíciles, ellos también se van a criar enclenques y mediocres en la vida. Exacto. Cuando ven a un padre y una madre que si tienen un dolor de cabeza, luchan con su dolor de cabeza y en vez de inmediato rajarse o de decir, Señor, quítame este dolor de cabeza, van y buscan aspirinas o Tylenol y de esa manera calman, ¿verdad? El dolor de cabeza, pero no poniendo una camisa de fuerza ni pulsando con Dios diciendo, tú tienes que sanarme ya porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu sierva. No, Dios no está obligado con nosotros. Y esa es la actitud de la que estamos hablando, de ese equilibrio en el que sí, oramos con fe para que Dios haga un milagro. Él lo hace de hecho, Él responde siempre de hecho, pero como decíamos en un podcast, algunas veces esa respuesta puede ser sí, como también puede Puede ser ser no, no, como también puede ser espera porque todavía no he un poquito, terminado contigo. exactamente. Es como en inglés usan la frase muy popular que dice, I'm not done with you yet. With you. I'm not through yet. Todavía no he terminado contigo. Y de eso se trata, de que Dios tiene un plan, tiene un propósito, está en control. Y eso es lo que queremos y necesitamos aprender. Sí, Ya casi cerrando, vamos a ir recapitulando. Te voy a dar la palabra ahora. Solamente sí, quería decir que prácticamente esto era lo que queríamos cubrir y de esto se trata el podcast. sí, te quería recordar que sí, es real que podemos acudir a otras cosas, también es real que podemos acudir a pedirle a Dios, claro que sí, eso siempre es lo primero que está en la mente de un cristiano. También quería decir que aun cuando nosotros hemos pecado, aun cuando hemos hecho las cosas mal, Él está ahí Gloria a para Dios. darnos la mano. Es decir, Gloria a no es Dios. solamente por las cosas que pasan, por las circunstancias de la vida. Aun cuando nosotros hemos pecado, podemos ver el ejemplo de David, que había cometido un pecado
capital, podemos decir de esa manera, vergonzoso, de adulterio y de asesinato. ¿Ya? Y cuando ya él se vio confrontado por Dios a través del profeta, y cuando él vio el resultado de su pecado, y cuando él vio que su hijo murió, él cayó en una depresión, amor, psicológicamente. Cuando uno analiza ahora, él cayó en depresión, se tiró al piso, rasgó sus vestidos, oró. Pero ¿dónde está el detalle? El Señor estuvo con él, pero estuvo con él también, amor, porque David reconoció que había pecado. Así y el Señor estuvo ahí, y ahí también le dijo, bástate mi gracia. Él le pidió por la sanidad de su hijo. Amén. Y no se logró en ese momento. El niño tuvo que morir por la circunstancia que fuera. ¿Y cómo se levantó David de ahí? Se levantó triunfante. Dios no lo desechó, no lo abandonó. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber que Dios está, pero no siempre nos va a responder como queremos. Amén. En otras palabras, mi gente, equilibrio, balance, permitir que Dios haga su trabajo y que Él en su libérrima voluntad y en sus designios eternos tenga la última palabra. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerde suscribirse a nuestro canal, dejarnos un like y ya nos veremos en la próxima entrega. Y por favor, recuerde, si este tema fue de bendición, fue de refrigerio espiritual y de edificación para usted, por favor de compartirlo con otras personas, de modo que otros también se beneficien. Así es que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos la semana que viene. De este modo llegamos al final de esta puntual entrega, anticipando que la próxima será aún mucho más amena y edificante. No olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones de YouTube. Y si Pegadia Podcast fue de su agrado, favor de compartir el link con sus contactos y sobre todo con cualquier persona que usted considere que se ha de beneficiar de esta entrega y futuras transmisiones. Y recuerde que no importa la oscuridad del pozo en que te encuentres, del pozo de agua viva siempre brotan fuentes.